Bienvenidos al módulo 2 de la formación de promotores de crianza respetuosa. Sería imposible hacer una formación de promotores de crianza respetuosa, crianza con apego, sin hablar de crianza con apego. Por eso este módulo es bastante crucial. La presentación, la primera lámina, la portada, habla por sí sola. A mí me encanta esta imagen de esta gorila con sus dos cachorros, sus bebés gorilas, y yo reto a quienes promueven el desapego madre bebé a que traten de quitárselos. Sería una buena propuesta para los promotores del desapego en los bebés humanos. La crianza con apego, attachment parenting, es un término acuñado en cierto modo por un pediatra norteamericano llamado William Sears, fundador de algo que se llama la API, Attachment Parenting International, de la que hablaremos en un momento, y es una filosofía basada en los principios de la teoría del apego de John Bowlby. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 desglosamos muy bien los planteamientos de John Bowlby y las influencias que tuvo para llegar a ciertas conclusiones sobre la teoría del apego, en la que se habla de forma muy clara y fundamentada en diversos estudios, observaciones e incluso experimentos en lo natural que es la reacción del bebé humano y de algunos otros cachorros de otras especies de mamíferos cuando es alejado de su madre en el periodo de los primeros años o meses de nacimiento, en los que depende prácticamente su vida de este contacto con mamá, con una figura de apego primario. En esta lámina vemos al doctor Sears acompañado de una de nuestras heroínas, para quienes estamos en el área de la humanización del nacimiento, que es la señora Ina May, una partera que todos los días nos sigue enseñando cosas, la autora del libro Partería Espiritual. Según la teoría del apego, un fuerte enlace emocional con los padres durante la infancia, también conocido como apego seguro. Recuerdan que hablamos sobre los tipos de apego que se establecen en base a los estudios no solamente de Bowlby, sino a las observaciones que hace luego Mary Ainsworth, una contemporánea del Dr. John Bowlby. Es precursor del desarrollo de una personalidad segura e independiente, un buen comportamiento, independencia y relaciones buenas y sanas. Fíjense esto, independencia, uno de los mitos más comunes que van a escuchar ustedes como promotores de crianza respetuosa es que los bebés criados con apego, con afecto, con mucho contacto, con cariño, con lactancia y muchos abrazos de parte de sus padres, van a ser adultos dependientes, van a ser adultos que no van a salir del nido. Esto es un viejo mito, un terrible mito de la vieja crianza y educación patriarcal y autoritaria, de la que vamos a hablar un poco más adelante, que si revisamos no solamente la teoría del apego, sino todas las pruebas y estudios y los personajes, que para algunos son incluso premios Nobel, que avalan esta teoría, a mí me parece, a algunos nos parece bastante confuso, bastante extraño y lógico e incongruente que hoy día todavía haya muchos especialistas del área de salud y del área de salud, de la parte del área psicológica, del área terapéutica, que promuevan el desapego en niños pequeños, a veces en niños apenas recién nacidos. Este tipo de crianza tendrá efectos positivos durante toda la niñez, adolescencia y adultez. Las
las secuelas del desapego, las secuelas de la separación de los niños con su figura primaria de apego, su figura cuidadora primaria, principal, generan secuelas que acompañan a este niño, este adulto, toda su vida, y a veces son bastante difíciles de borrar y de sanar. A su vez, cuando hablamos de un apego seguro, de un apego afectuoso, de una relación donde hay bastante contacto entre los padres y este bebé recién nacido, este niño pequeño, sabemos hoy día por distintas pruebas y bastante basamento científico que estos son adultos, estos niños que han sido criados con mucho contacto, con mucho amor, vienen a ser más bien adultos muy seguros y con una autoestima bastante sana y un mundo interno, un mundo emocional bastante sólido y bien consolidado. Entonces, esto también viene a desmontar ese viejo paradigma de la crianza autoritaria, de que el apego promueve la dependencia, y es al revés. Esta es la página de la API, Attachment Parenting International. Allí les puse el enlace para que ustedes también lo busquen en Google si desean. El Attachment Parenting International, API, que creada por el Dr. William Sears, intenta fomentar un vínculo seguro con los hijos mediante 8 principios que se identifican como metas a conseguir por los padres. Estos 8 principios son sugerencias aportadas por el mismo Dr. Sears y otros profesionales de la salud y de las áreas terapéuticas, y entre ellos algunos médicos, obstetras, pediatras y también unos psicólogos, que han establecido una especie de principios a conseguir por las familias que deciden este tipo de crianza con sus niños, que optan por este estilo de crianza, que no es más que un rescate de algo ancestral que más bien se ha perdido, que nos ha robado el mundo moderno, por decirlo así. El primero de estos principios que fija la API como metas a conseguir por los padres que crían con apego sería la preparación para el embarazo, el nacimiento y la maternidad. No es nada extraño que en la foto que les conseguí para presentar al Dr. Sears esté acompañado de Ina May. Este es uno de los principios. Estas familias tienden a buscar este tipo de preparación para el embarazo, nacimiento y para la crianza de sus niños. Tienden la mayoría a ser familias que no se dejan llevar por el entorno, por el ruido de la mayoría, por la fila, por el rebaño. Podría sonar un poco fuerte, pero a veces parece que así, sino que se salen de los esquemas. A veces son una especie de ovejas negras. Yo preferiría decirles ovejas multicolor. No me gusta esa satanización que se hace del color negro, de lo oscuro. Aparte que me consta, porque todo el tiempo tengo contactos con familias pro crianza respetuosa, pro crianza con apego, que se parece más a una oveja multicolor, que más bien tiene un montón de visiones y perspectivas diferentes, y una apertura mental con respecto a algunos temas, a la mayoría de los temas, especialmente relacionados con la crianza y educación de sus niños. Segundo principio que considera la Attachment Parenting International, que una otra meta a conseguir por estas familias que deciden crear con apego, es una alimentación con amor y respeto, donde obviamente está incluida la lactancia materna, de la que pronto se va a celebrar la Semana Mundial. Es una de las cosas que defendemos a capa y espada, por las que hacemos activismo, y nos encanta promover todos los beneficios que ella trae. Uno de los beneficios más poderosos, además de los aportes nutricionales y de salud, es este vínculo, esta relación que tiene la lactancia materna con la crianza respetuosa. Las familias que deciden criar con apego, la mayoría, no todas, porque eso es una elección también,
pero la mayoría opta por este tipo de alimentación, ya que es compatible con los demás principios y los demás rituales, llamémoslo así, que conforman este estilo de crianza. Otro de los principios, el tercero, sería la respuesta sensible a las necesidades del bebé desde que nace. Esta lámina me encanta. Esta es Carolina y Zacarías. Zacarías tenía apenas unas dos horas de haber nacido, y fíjense la cara, la expresión, todo lo que dice, la tranquilidad, la paz que este bebé nos transmite. Este bebé no había sido separado de su madre desde que nació. Estuvo siempre con ese contacto y prácticamente no nota la diferencia de la vida intrauterina y donde está ahora, que es encima del regazo de su mamá. La respuesta sensible a las necesidades del bebé, a modo de repaso, si ustedes recuerdan lo que hablamos sobre la teoría del apego en el módulo 1, ven que una de las conclusiones más notables y en la que hace énfasis Bowlby y en la que coinciden los otros especialistas que citamos, es que las necesidades del bebé son eso, necesidades. No es ninguna manipulación, no es ningún capricho, no es ninguna conducta mezquina acaparadora del bebé. Son necesidades. Y las familias que conocen la crianza respetuosa, la crianza con apego, y que la adoptan como estilo de vida, adoptan también una respuesta sensible a estas necesidades. O sea, si el niño llora, se le carga, se le abraza, se le atiende. No sabemos que ese viejo mito que todavía redunda y hace mucha bulla por allí, por el entorno, que es que los bebés lloran cuando tienen hambre, que es falso. Sabemos que es falso. Sabemos que los niños, los bebés, especialmente cuando están recién nacidos, muy pequeños, lloran porque también necesitan contacto, lloran porque necesitan sentir a mamá, oler a mamá, tocar a mamá. No necesariamente tiene que ser que tengan hambre. Y también sabemos que la lactancia materna no es solamente alimento, no solamente nutrientes, sino que también tiene un aporte de contacto, de contención y de seguridad, que da el contacto, valga la redundancia, piel con piel. El cuarto principio, cuarto objetivo a lograr por las familias que deciden este estilo de crianza, la crianza con apego, es el contacto materno el mayor tiempo posible. Fíjense que aquí no hablamos de contacto materno cada 4 horas, cada 2 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, 2 veces al día. No, el mayor tiempo posible. Los bebés requieren de contacto con su madre, con su figura de apego primaria, prácticamente todo el tiempo. Sabemos y está comprobado que mientras más reciben este contacto, piel con piel, calor humano, más independientes se van haciendo a medida que crecen, más seguros de sí, haciendo la formación de su mundo interno, y menos dependencia emocional tienen a medida que se hacen más grandes, porque sus necesidades emocionales y de contacto están satisfechas. Esto también, fíjense en la lámina, es Eva y Janet, es compatible con la lactancia materna, porque cuando estamos amamantando siempre hay contacto con el bebé. Es imposible no establecer este contacto cuando se amamanta. Fíjense que los bebés, como está haciendo Eva allí en la foto, acarician el cabello de mami, acarician a mami, a veces acarician el otro pezón, a veces sencillamente tocan el pecho de mami, pero hay un contacto permanente, hay un nexo allí, hay una nutrición, no solamente a través de la leche materna, sino también a través de los poros de la piel del bebé y, ¿por qué no?, de la mamá, porque es una nutrición recíproca, de contacto y de amor. El quinto principio que establece la API como meta a conseguir por las familias que deciden la crianza con apego, y como pauta también de este estilo de crianza, es el propicio del sueño seguro física y emocionalmente.
El sueño seguro, esto tiene que ver mucho con el colecho. En el tercer módulo vamos a ahondar, a profundizar, en el cuarto módulo, sobre el colecho como tal, beneficios y ventajas y las formas de darle variedad para que se adapte, se amolde a los requerimientos de cada familia. Pero fíjense que es uno de los principios establecidos por la API, basados en los estudios que se han hecho sobre el apego, sobre el vínculo y sobre las necesidades que tienen los niños, emocionales y físicas. Entonces el sueño seguro, el sueño seguro, prácticamente se llama colecho. El sexto principio que nos dice la API, de los 8 principios de la crianza con apego, es el propicio del cuidado cariñoso constante. Fíjense que aquí, igual que cuando hablamos del contacto, no se condiciona, no se dice el cuidado cariñoso eventual, cada tanto, cuando el niño se porta bien solamente y cuando no se le da. No, es constante, porque es un requerimiento, es una necesidad que el bebé necesita que sea satisfecha, que es el contacto, el amor, los abrazos, las caricias y, por supuesto, la contención de parte de sus cuidadores, la figura de apego primaria y secundaria, que son papá y mamá, salvo cuando ellos no están, porque no están presentes porque han fallecido o por alguna otra razón, pero siempre hay una figura que pasa a ser la figura primaria y la figura secundaria de apego. Práctica de la disciplina positiva. Aunque quienes me conocen saben que yo tengo un conflicto con estos términos y estoy bastante, bueno, no es una postura radical personal mía, no soy el único, pero estamos un poco, una de las cosas que sentimos como necesidad primordial es empezar a cambiar estos términos, estos conceptos, porque sabemos el trasfondo que hay detrás de los términos y sabemos la connotación que tienen en el subconsciente cuando son términos instaurados y repetidos por generación tras generación. Y en el módulo correspondiente a la sanación familiar le vamos a explicar un poquito de la memética, y por eso para mí no es un capricho ser cuidadoso con los términos. Yo tengo mis resquemores con el término disciplina. En el diccionario, si ustedes buscan disciplina en el Larousse, van a ver que uno de los significados es que es un látigo que se usa para las penitencias. Entonces ya cuando lo supe comprendí por qué me causaba cierto resquemor. De todos modos, tampoco soy quien para cuestionar los principios de la API y lo transcribí tal como lo tienen ellos en esta lista de principios. Práctica de la disciplina positiva. Por supuesto que el término disciplina causa menos furor, menos alergia que el término maltrato. Pero yo sí prefiero personalmente llamarlo normas de convivencia, resolución de conflictos, que disciplina positiva. Cada quien es libre de tener una visión diferente. Lo cierto es que en los principios de la API, el séptimo es la práctica de la disciplina positiva, o sea, ellos promueven cualquier otro tipo de solución a los conflictos y a la educación de los niños, que no es el maltrato infantil. Afortunadamente es así. Ya sabemos que el maltrato infantil tiene defensores incluso en áreas terapéuticas y de la salud. Yo he sabido personalmente de pediatras y de otros especialistas que recomiendan dar nalgadas y dar cholazos y dar a veces hasta cachetadas. Y estoy hablando de casos que hemos visto ahora. No estoy hablando de los años 80, sino actualmente. Entonces, me parece muy triste, me parece muy lamentable que una persona estudie pediatría, que se supone que es una profesión por ejemplo, porque es una sola de las carreras, no estoy diciendo que son solo pediatras, que estudie pediatría para venir a dar consejos de disciplina negativa, de disciplina basada en el maltrato, en el conductismo y a veces en la tortura.
La búsqueda del equilibrio, el octavo principio que dice la API, el último de los 8 principios de la crianza con apego, de las metas a conseguir por estas familias, y yo lo veo más bien como una recomendación también, es esa búsqueda del equilibrio entre la vida personal y familiar. O sea, papá pasa más tiempo con mamá y con bebé. Papá se integra a la crianza, y aquí no hablamos, esto también lo vamos a profundizar bastante en el módulo de la nueva paternidad. Por eso hicimos un módulo para la nueva paternidad, porque es un tema que tiene mucha tela que cortar, es un tema que tiene en el que tenemos mucho que desaprender y reaprender, prácticamente reprogramarnos sobre el mismo. Papá hoy día se integra a la crianza, ya no es solamente un proveedor, también es una figura de cuidadora, amorosa, que da afecto, que hace cosas que hace unos años no se pensaba que papá hacía, como por ejemplo cambiar pañales y cocinar y dejar las cosas listas para mami, y hacer que ese periodo llamado puerperio sea lo más placentero posible y lo más tranquilo posible para mamá y bebé. Entonces, por supuesto, para esto tiene que haber un equilibrio entre esa vida personal, que es la vida laboral y lo cotidiano, la cotidianidad, con esto que llamamos vida familiar, que es el contacto, el cariño y el pasar tiempo juntos. Dicen que amor se deletrea TIEMPO, tiempo, y esto es literal y funciona para todo tipo de relaciones, y la relación papá, mamá, bebé no es una excepción a la regla. Algunos padres afines a la crianza con apego, a la crianza respetuosa, también eligen vivir una forma de vida familiar natural. En algunas familias se comenta, cuando papá y mamá deciden criar de esta forma, se comenta que han enloquecido porque se salen a veces de los esquemas y empiezan a romper esos viejos patrones de crianza y de comunicación, que muchas veces están muy basados en el conductismo y en la represión, y también en hábitos de vida, ¿no? A veces un poco más de cuidarse, un poco más relacionados con lo natural y con ese rescate. Yo diría que ese despertar de lo femenino en la relación hombre-mujer con el planeta. Y buscan opciones como el parto natural. Quienes lo han hecho saben que no es fácil, hay que desaprender mucho y a veces hay que reeducar a la familia y al entorno para que esto no sea visto como una opción demencial, como una opción irresponsable. Afortunadamente, cuando las familias empiezan a buscar estas opciones, empiezan a practicar para lo que les viene luego en la crianza de sus niños, que es ir contra el esquema de lo convencional. Y por supuesto en esta práctica se van haciendo más fuertes y se van empoderando literalmente. Otra de las opciones que estas familias suelen buscar, y que está aquí visto como un patrón bastante común en las familias que deciden, que optan por este estilo de crianza, este estilo de vida, porque de verdad que es un cambio de visión y de vida, es el nacimiento en casa, que es una de las cosas que como doulas defendemos y forma parte de nuestro proyecto, nuestro trabajo pro humanización del nacimiento, y que también está bastante se ve bastante en este grupo de familias que optan por este estilo de educación, de crianza y de empoderamiento, el parto en casa. También es algo que va contra esquema, que rompe paradigmas y que muchas veces nos pone en una situación de enfrentamiento con el entorno, pero todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, con la crianza con apego y con la educación libre nos pone en esa misma situación. Educación en el hogar es otra de las opciones que muchas veces escogen estas familias. De hecho es una fotografía de Eva que se educa en casa, y por eso les puedo dar fe de
lo no tan sencillo que es romper estos esquemas, ir en contra de la corriente en este sentido, pero también les puedo dar fe de cuánto vale la pena, porque ver el resultado de nuestros hijos es lo que de hecho nos tiene hoy día a Janet y a mí haciendo aún en esto, y no solamente aún en esto, sino enseñando a que esto no solamente esté avalado científicamente, sino que sea una cosa que se sienta, que se palpe y que se vea alrededor. Las familias que crean con apego, que crean con respeto, que eliminan la palabra violencia y castigo y de su vocabulario, de sus hábitos familiares, se dan cuenta a corto plazo de los cambios y los beneficios que esto genera en sus niños y también en ellos mismos. Es una especie de reencontrarse constantemente con ese niño interno que vive dentro de uno, y es un despertar, una sanación y una reconciliación con uno mismo que de verdad no tiene precio y no tiene comparación, ni siquiera la puedo describir en palabras, y quienes están en esta ruta pueden dar fe de que es así. También muchas de estas familias, por no decir todas, optan por opciones eligen opciones como el aprendizaje natural, sencillamente aprender al ritmo del niño, el ritmo que marca el niño. No necesariamente es lo mismo que educar en casa, sino más bien respetar esa innata curiosidad de los niños por lo natural, por el aprendizaje espontáneo y por ese contacto con la madre naturaleza, la madre tierra, que es una de las mejores maestras. Los niños son maestros, son autodidactas. Ellos saben muy bien cómo y cuándo aprender las cosas, ellos saben muy bien cuándo son sus picos de interés por ciertos temas, por ciertos asuntos, y si el adulto aprende a interpretar estas señales, estos llamados, estas necesidades, este requerimiento, y se amolda y guía, pero no interviene, no interfiere, de verdad que se logra muchísimo, y de eso puedo dar fe y avalarlo. Otra opción también que eligen muchas de estas familias que deciden crear con apego es la libertad de vacunación. No, si es difícil y contracorriente, buscar una opción de parto natural. Si es difícil y contracorriente, parir en la casa. Si es difícil y contracorriente, educar en la casa. Si es difícil y contracorriente, respetar los ritmos del niño y ese interés, ese aprendizaje natural, espontáneo, que los niños marquen la pauta. Imagínense lo que es elegir si se vacuna o no. O sea, quienes están aquí en la formación y han optado por elegir no vacunar saben de lo que hablo, saben de la inmediata e innata acusación del entorno de que se está loco, de que eso es un extremo. Una mamá me contó que la acusaron de terrorista, y bueno, es lamentable que el entorno normalmente sea tan irrespetuoso con las decisiones. Yo no puedo espejar una postura específica, mi función y mi ética me impiden tomar una postura pública, porque sería influenciar a otras personas directamente, por lo menos. Pero lo que sí les puedo compartir es que cuando conozco familias que han vacunado a un niño y a otro no, siempre el más sano es el que no ha sido vacunado. Siempre el que no ha sido vacunado es el que no tiene ningún tipo de alergia, ni asma, ni ninguna de las itis, ni otitis, ni rinitis, ni faringitis, ni laringitis, nada de eso, mientras que el vacunado sí. Tengo también una experiencia de una colega dula, que siempre me cuenta que sus hijas hoy día adolescentes no son vacunadas y no tienen ningún tipo de alergia, y todos los niños, los amiguitos de ella, adolescentes que van a su casa, siempre tienen alergia a los animales, porque ella tiene muchos animales, y siempre que son alérgicos les pregunta si son vacunados y le dicen que sí. Eso es lo único que le puedo decir sobre mi postura. Lo importante acá es que aprendamos que esta es una elección de la que es libre cada familia, y que debemos ser respetuosos con ella. No debemos tratar de imponer como promotores de crianza tenemos que aprender a ser muy responsables
y no tratar de imponer nuestras ideas sobre estos temas, más bien respetar la decisión y orientar en lo que se nos pregunte, pero sin ser invasivos. Con respecto a la vacunación, hay algo que sí es importante. Si hay una familia que está dudando de vacunar o no, pero tiene miedo de que suceda algo porque no vacune, es preferible que vacune, porque el miedo atrae cosas malas. Eso no lo digo yo, eso es ley de vida. Y la salud natural, entre otras. Esto es siguiendo el hilo de las otras opciones que buscan explorar estas familias que crían con apego, la mayoría de ellas, que se salen del esquema. Estas leches estas leches vegetales, a veces la alimentación vegetariana, vegana, a veces la ingesta de ciertos productos y la no ingesta de otros, el salir de hábitos negativos, destructivos, como el fumar, como el beber en exceso, alcohol, a veces incluso el no tomar medicamentos de laboratorio, sino solamente plantas medicinales. Todo siempre tiene que ser una decisión y una elección de la familia. Nosotros, como promotores de crianza, lo que tenemos que hacer es bien abiertos y estar lo más informados que podamos. Tenemos que de verdad siempre estar muy informados sobre estas opciones nutricionales y los pros y los contras de estas cosas, para que podamos ayudar con responsabilidad. La crianza con apego mantiene que es de vital importancia para la supervivencia del niño, que sea capaz de comunicar sus necesidades a los adultos y que éstas sean atendidas sin demora. No es que el niño se cae y entonces nos quedamos con los brazos cruzados para que aprenda a ser independiente, entre comillas, para que aprenda a ser un ser fuerte, seguro, cuando sabemos que lo que conocemos a fondo la teoría del apego, que es al contrario, y mientras más pronto se le atiende sus necesidades cuando son pequeños, que son vulnerables y lo necesitan, más seguros van siendo de adultos. El Dr. Sears y otros especialistas de la crianza con apego, otros defensores, advierten que mientras el niño es pequeño, es mentalmente incapaz de ninguna manipulación. Ya está comprobado que el desarrollo cerebral de un niño de menos de 7 años no permite este tipo de manipulación consciente. De hecho, un niño de 2 años, 4 años, es imposible que manipule a un adulto. Cuando tenemos casos de niños de estas edades, 2, 4, 3, que tienden a verse como que están manipulando, como que están como que están manipulando al adulto, tenemos que tener claro que lo que estamos viendo es una imitación reflejada en ese niño. Estamos viendo es un espejo. El niño lo que está es imitando a alguien que seguramente es mamá y papá, que manipulan y entonces proyectan estas sombras en su propio hijo. Sears, el Dr. Sears, comenta que durante el primer año de vida las necesidades y los deseos de un niño son lo mismo. Necesidad y deseo es lo mismo. Entonces, cuando un niño llora, necesita contacto, necesita calor, necesita a veces alimento, necesita cariño, necesita atención, que se le mire, que se le hable y, por supuesto, oler y sentir a mami pegadita de él. Es una necesidad, no solamente un deseo. Contrario a lo que decía Freud de los deseos egoístas del niño, del complejo de Edipo, que el niño se enamora de madre y quiere matar a padre, Alice Miller nos invita a ver la postura real, nos invita a ver al niño como lo que es en realidad, una víctima, y a veces el deseo más bien inconsciente del papá de acabar con él porque es su rival. De todos modos, lo importante que sepamos ahora, porque no estamos en el módulo de sanación de la familia, es que cuando el niño pide contacto, cuando el niño pide atención, es porque la necesita de verdad, porque su vida incluso, para él, su vida incluso depende de eso. El Dr. Sears y otros partidarios de la crianza con apego, su vida y su salud, piensan que las necesidades no satisfechas aparecen de inmediato
intentando satisfacer lo que no fue satisfecho, valga la redundancia. Esto, quienes trabajamos con rabietas infantiles, sabemos que es tal cual. Cuando un niño no ve su necesidad satisfecha, su requerimiento de atención satisfecho, lo reclama luego, y esto es el origen de muchas de las rabietas y pataletas infantiles que tenemos. De todos modos lo vamos a profundizar en el módulo de rabietas infantiles, pero les adelanto para que lo vayan manejando, que cuando los niños piden un objeto específico en una rabieta, en una pataleta, por ejemplo un juguete que ven en una tienda, normalmente no, nunca están de verdad pidiendo ese objeto, ese juguete como tal, sino que están haciendo un reclamo de atención que no ha sido satisfecha anteriormente. A veces es un cúmulo de no atención, un cúmulo de ansiedad porque no ha sido atendido. Atender es que lo escuchemos, que lo veamos, que le demos tiempo exclusivo, que le hagamos sentir que nos importa lo que él hace o lo que dice. Entonces los niños que no reciben esto de sus padres, porque sus padres están muy ocupados muchas veces trabajando y haciendo cosas de adultos, van acumulando y se va haciendo como una olla de presión, y al ver un juguete en una vitrina, estallan. En el módulo de rabietas infantiles vamos a aprender a abordar con calma estas situaciones, con calma y con inteligencia, y por supuesto en pro del aprendizaje y el crecimiento del niño sano. Pero hoy tenemos que llevarnos aquí bien claro este concepto de que los niños no están manipulando a nadie, no están engañando a nadie ni burlándose de nadie, sino que están simplemente manifestando un descontento por una necesidad que no fue satisfecha. La crianza con apego. Observa el desarrollo así como la biología del niño para determinar las respuestas psicológicamente y biológicamente apropiadas para cada etapa. El niño, según su edad, según su vulnerabilidad, tiene necesidades diferentes, y los papás también tenemos que tener respuestas para ellas. Por ejemplo, un niño recién nacido necesita muchísimo contacto, prácticamente un contacto continuo, todo el día y toda la noche si es posible. Sabemos que no es así, sabemos que cuando los bebés se duermen y tienen un apego seguro, se pueden quedar solitos por determinado tiempo en la camita. Pero mientras más pequeños son, más requerimiento tienen del acercamiento del cuidador primario, de la figura de apego primaria, y por supuesto estas separaciones cada vez siempre son más cortas al principio y muestran ansiedad con intervalos de tiempo menores. A medida que el bebé va creciendo, se va estableciendo un vínculo de apego seguro y va aprendiendo a confiar en sus padres, a confiar en que ellos siempre están allí, siempre responden y al final siempre salen a cubrir su necesidad. El niño se va haciendo más independiente, más tranquilo, más seguro, y a medida que el sueño, que es algo también más durativo, se vaya afianzando, sumado a la seguridad que este niño tiene en que va a ser atendido, van dándole más tiempo a mami y a papi, mientras ellos se sienten seguros estando solos. Ojo, esto es un proceso madurativo y no vamos a pretender que un niño de menos de 2 años se va a quedar quieto con 8 horas, 10 horas de alejamiento de su mamá y de su papá. Tenemos que estar muy pendientes con eso. Según la edad, es la mayor necesidad de contacto. Hasta los 7 años ellos necesitan mucho cercanía y seguridad. Para eso la recomendación es que haya un vínculo de apego seguro. Los niños de 7 años que han recibido un apego seguro son niños que se quedan tranquilos cuando mamá tiene que ausentarse para trabajar o hacer otras cosas, hasta por horas. Según el Dr. Sears, la crianza con apego tiene numerosos beneficios para los padres y por supuesto para los niños. Entre ellas destaca las siguientes: mayor capacidad cognitiva, son niños que tienen mayor capacidad de aprendizaje,
y de asimilación de información según los estímulos. Son niños más curiosos, más inteligentes. ¿Por qué esto? Porque se supone que los niños, cuando están recién nacidos, están todavía en formación de sus conexiones neuronales. Si un niño que está que tiene su cerebro en desarrollo y sus conexiones neuronales en desarrollo, está tranquilo, se siente seguro, se siente feliz, se siente amado, las hormonas que están recorriendo en su cuerpo son oxitocina, hormonas del placer. Por supuesto que este desarrollo neuronal no se ve interrumpido. El sueño también es más tranquilo, es reparador, y estas conexiones también continúan su vez. De hecho, el desarrollo de ellas se ve en su máximo, en su pico, en estos momentos de sueño REM. Entonces, un niño abrazado, contenido, amado, con contacto piel con piel, que duerme como mamá y papá, que sabe que sus necesidades son satisfechas, tiene conexiones neuronales más sanas y por supuesto es más inteligente. Entonces su capacidad cognitiva es directamente proporcional con el contacto y el afecto que reciba de sus cuidadores principales. Desarrolla una independencia saludable. En el primer módulo, cuando hablamos de los tipos de apego, ¿se acuerdan que hablamos del apego seguro? En el apego seguro, esta independencia saludable es lo que va aumentando a medida que el niño va creciendo. Estos niños criados con apego, con el vínculo de apego seguro, son niños que aprenden a confiar, aprenden a sentirse cada vez menos ansiosos por la separación de mamá o de papá, porque están seguros que ellos siempre van a estar allí, siempre van a volver, y se van haciendo más independientes. Por supuesto, no podemos pretender que un niño de 4 años sea totalmente independiente. De hecho, si un niño de 4 años es totalmente independiente, en vez de alegrarnos, deberíamos preocuparnos. Nosotros que conocemos los tipos de apego, lo normal, lo sano, es que un niño sienta ansiedad y angustia cuando se separa de su madre. Como les he venido diciendo, a medida que este vínculo de apego seguro se va estableciendo y se mantiene entre el cuidador primario y el bebé, estos bebés van desarrollando la confianza, van desarrollando una sana autoestima y por lo tanto se van haciendo cada vez más independientes, siempre habiendo un factor de necesidad de contacto y de afecto. También mejora la relación con sus iguales a medida que crecen. Son niños más empáticos. La empatía es el ponerse en los zapatos del otro, el saber leer las necesidades del otro. Por lo tanto, si somos empáticos, nuestras relaciones son sanas, son armoniosas. Estos son niños que mientras las circunstancias lo permitan, mientras les respetemos esa normal socialización con otros niños, no los obliguemos a compartir las cosas de una vez de golpe, sino que les permitamos que ellos rompan el hielo y se establezca esa confianza entre ellos y sus amigos. Ellos son niños que comparten sus cosas. El error que cometemos los adultos con los niños es que los queremos obligar a compartir y los niños no comparten de una vez. De hecho, no es algo sano y normal que ellos compartan de golpe, de tiro, sin haber establecido primero un vínculo de confianza. El no compartir al principio es una forma sana de ellos asegurarse de que tienen individualidad y personalidad. Todos los niños, si los adultos no intervenimos, terminan compartiendo sus cosas y tienen relaciones armoniosas con los otros niños, con diferencias, por supuesto, obvio, porque en cualquier relación humana las hay, pero sabemos que los niños criados con estos vínculos sanos de apego y de empatía y de amor, de verdad que son más respetuosos con nosotros y por supuesto son menos violentos. Cuando entre niños vemos que hay reacciones violentas y hostiles entre unos y otros, nos podemos dar cuenta enseguida de que uno de estos niños está repitiendo muchas veces patrones de conducta. No solamente de la televisión, como mucha gente comenta, sino a veces la misma violencia que no siempre es explícita en su entorno familiar, sino que a veces es una violencia invisible. Esa violencia la vamos a profundizar más en el módulo de maltrato infantil.
Buenas relaciones familiares, obviamente, si tenemos más contacto, si tenemos más abrazos, si tenemos más cariño, si tenemos más, pasamos más tiempo juntos, de calidad, obviamente, no tiempo frente al televisor, como a veces pensamos. Hay personas que me han dicho que yo paso mucho tiempo con mis hijos cuando llego del trabajo. Ajá, ¿qué hacen? Bueno, vemos Fox y el canal de no sé qué cosa, y no, eso no es tiempo de calidad. No estamos diciendo que no veas televisión, que no tengas distracción, pero los niños, especialmente los niños pequeños, los bebés, necesitamos pasar con ellos tiempo de calidad, tiempo exclusivo, con teléfonos apagados y otros medios distractivos apagados. Las buenas relaciones familiares están directamente vinculadas con esta crianza respetuosa, con esta crianza con apego, porque obvio, si no hay violencia, aparte de haber mucho contacto, no hay violencia, no hay maltrato, no hay vejación, siempre las relaciones van a ser más armoniosas. Por supuesto, los adultos tenemos que muchas veces enfrentarnos a nuestros propios demonios, a nuestras propias sombras y a nuestros propios rencores guardados en nuestro niño interno, que está muy lastimado por los viejos tipos de crianza a los que muchos fuimos sometidos, y no siempre es fácil mantener esta armonía, esta paz interior. Pero en el módulo de sanación familiar vamos a aprender a empezar a abordarlo y a sanarlo como debe ser, desde la raíz. Mayor capacidad de empatía con los demás. Ustedes han visto a un niño, a un bebé, cuando escucha llorar a otro bebé cerca, lo primero que hace es preocuparse, preguntar qué le pasa, y se acerca y busca de tocarlo, busca de acariciarlo, porque ellos son por naturaleza empáticos. Automáticamente, instintivamente, sienten la necesidad de consolar y saber qué le sucedió al otro y ver qué pueden hacer por ayudar al otro. Esto lo matamos nosotros los adultos con nuestros prejuicios y a veces nuestro maltrato y nuestra forma errada y muchas veces agresiva de criar y enseñar hábitos de socialización, entre comillas. Entonces los niños criados con apego sabemos que tienen mayor capacidad de empatía con los demás. ¿Por qué? Porque son niños menos agresivos, menos violentos, y esta empatía natural está prácticamente intacta. No está malograda por la violencia que muchas veces los adultos y el egoísmo que muchas veces los adultos proyectamos en los niños y les transmitimos a través de los memes, de lo que vamos a hablar también en el módulo de sanación familiar. La crianza con apego estimula la inteligencia del bebé. Les explicaba al principio lo de las conexiones neuronales y lo del desarrollo cerebral temprano y la relación de hormonas, de algunas hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Tiene una relación directa con el poco desarrollo de estas conexiones neuronales, o el anormal desarrollo de estas conexiones neuronales. Entonces los niños criados de esta forma, con respeto, amor, contacto, colecho, caricias, lactancia, siempre son niños propensos a ser más inteligentes. La lactancia materna es un factor clave, porque no solamente es el contacto y el vínculo afectivo, sino que sabemos también que tiene aportes nutricionales que son esenciales para el sano desarrollo y crecimiento de este cerebro y del sistema nervioso, y de incluso el desarrollo del vínculo emocional del niño con su entorno. La crianza con apego fortalece la autoestima. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se suma en este amor por sí mismo, esta aprobación de sí mismo que el bebé empieza a desarrollar. Miren, esta cara esta lámina, desde que la vi, de hecho la estoy usando como pantalla para verla cada vez que me sienta cansado o con ganas de no hacer las cosas, o estresado o molesto, porque esta cara es nutritiva visualmente, no solamente visualmente, también parece que emanará algo. Entonces fortalece la autoestima sana. Yo me amo, yo me aprecio, yo me apruebo. Por supuesto, tengo mejor relación con los demás y con mi entorno.
sabemos, quienes trabajamos con el área de las relaciones, que la relación con uno mismo es el pilar, la raíz de las relaciones con el medio, con el entorno que nos rodea. Entonces, una sana autoestima es el origen de una relación cordial y productiva con el mundo. Creo que este factor ya sería el factor de oro, el factor de peso mayor para dirigir una crianza con apego. Es importante que manejemos estos datos, estos aportes que da la crianza con apego, porque eso muchas familias, muchas parejas quieren hacerlo porque en el fondo algo les dice una vocecita que estos aportes están allí implicados, pero el resto del mundo, el entorno directo de ellos, muchas veces sus propias familias les dicen lo contrario. Entonces, ustedes como promotores de crianza deben estar bien empoderados con esta información. La formación del vínculo entre la madre y el hijo tiene como resultado la confianza. El niño aprende a confiar en mamá, el niño aprende a confiar en el mundo, el niño aprende a confiar en él mismo y aprende a confiar en los demás. Por supuesto, es un niño más tranquilo y más sano emocionalmente. Con el tiempo, esa confianza en su entorno se transforma en confianza en sí mismo. Al hacer que los bebés se sientan protegidos y amados, fomentamos también su autoestima. Qué maravillosa razón para defender y promover la crianza con apego. Los bebés que pueden establecer relaciones de apego seguras con madres que se muestran cariñosos y responden a sus necesidades son más capaces de desarrollar relaciones de afecto e intimidad cuando llegan a la edad adulta. Son seres más seguros, más tranquilos, más sociables. Muchas personas insisten en que la socialización se logra con la escolarización, con el meter a los niños en la escuela, y desvirtúan o le restan importancia a esta socialización que empieza en el propio amor a sí mismo, en la sana autoestima y en la confianza que tengan estos niños en su entorno, que comienza con la confianza que tienen en su figura de apego primaria en los primeros días y meses de vida, que automáticamente y naturalmente es mamá, salvo que ella no esté presente físicamente y la reemplace otra figura, que obviamente es una figura que da afecto. Para poder lograr este título de esta posición, este lugar de figura primaria de apego, tiene que haber un vínculo afectivo implícito. El apego, tanto si fue saludable, inseguro o negativo, se transmite de generación en generación. En el módulo de sanación familiar vamos a hablar de algo que se llama memética, pero les puedo adelantar que cómo hayamos sido tratados siempre en nuestros primeros días y meses de infancia, y también el cómo nacimos es relevante y hace peso aquí en nuestras relaciones con el mundo y con el resto de las personas con las que nos interrelacionamos, valga la redundancia, y por supuesto en las formas que vamos a tratar a nuestros propios hijos. Por supuesto, habemos padres que hemos recibido otro tipo de crianza, que hemos recibido otro tipo de educación, y a veces hemos nacido y crecido en condiciones traumáticas que rompemos estos esquemas, pero siempre para romper estos esquemas tiene que haber un proceso interno. No es algo automático, sino es algo que se dispara, digamos que se dispara a raíz de un proceso interno. Muchas veces la paternidad y la maternidad afloran estos instintos y nos hacen romper estos esquemas, pero siempre lo recomendable es que haya un proceso también implícito de sanación, porque si no se hace muy difícil y a veces hasta casi imposible de prolongarse en el tiempo el cambio del paradigma. La Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, aquí mismo en Caracas, realizó uno de los estudios más recientes sobre este tema en una institución educativa de Caracas en el 2008, hace poco tiempo. El objetivo era determinar la relación entre el apego y la agresividad en los adolescentes, y se concluyó que en ese lugar donde prevalecía el estilo de apego inseguro, ¿se acuerdan los tipos de apego? Si no lo recuerdan, por favor repasar el módulo 1. Entre los adolescentes, las puntuaciones de agresividad eran más altas. Entonces, este no es el único estudio, solo que aquí hacemos la acotación de que es un estudio bastante reciente,
pero ya está más que comprobado que el tipo de apego, el tipo de vínculo que se recibe en los primeros años, en los primeros meses, está directamente relacionado con los niveles de violencia y de agresividad. Entonces ya sabemos, de hecho, una de las cosas por las que hacemos activismo de la crianza respetuosa, la crianza con apego, la mayoría de los activistas que defendemos esta causa estamos convencidos, y por eso somos a veces tan tercos y tan insistentes, porque sabemos que aquí está el origen de la violencia del mundo. La única forma de erradicar de verdad la violencia del mundo es sacarla de raíz, desde aquí, desde la humanización del nacimiento, que los niños tengan derecho a nacer en unas condiciones amorosas, pacíficas, tranquilas y respetadas, pasando por la lactancia materna hasta una crianza respetuosa, donde de verdad se ha tratado como un ser que merece amor incondicional. Sin esto, atacar la violencia desde afuera, desde la represión, no tiene ningún sentido. Vamos a tener siempre un círculo vicioso, porque la violencia empieza aquí, en el nacimiento y en los primeros años de vida, en la crianza y en la educación. Para celebrar y promover este tipo de crianza, para transformar este mundo en un lugar mejor, teniendo en cuenta que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad a nivel mundial, este año, o sea, el año 2014, se estableció entre el 13 de marzo y el 20, se estableció como la Semana Internacional de la Crianza con Apego. Entonces yo los invito, promotores de crianza respetuosa, julio 2015, a que en el 2016 sean activistas y parte de la celebración de esta Semana Mundial. Aquí en Venezuela no hemos hecho nada todavía por la Semana Internacional de la Crianza con Apego. Siempre es bueno en estas fechas organizar eventos de conciencia y aprovechar para llegar a personas que quizá no han escuchado sobre estos temas, muchas veces extraños y totalmente desconocidos para algunas familias. Autoridad o autoritarismo, ya que hemos hablado de crianza con apego, de la importancia de este vínculo y de la importancia del respeto a los niños, tenemos que aclarar algo que de todos modos vamos a hacer más énfasis en esto en el módulo de maltrato infantil, pero tenemos que aclarar que uno de los conceptos errados que tenemos los adultos con respecto a los niños, a la crianza de los niños, es que creemos que el autoritarismo, la vieja crianza, nos lo ponen como bandera de educación y de respeto. Entonces nos enseñan o nos hacen creer que el autoritarismo es la forma de convertirnos en una figura de autoridad real. El miedo, el temor al castigo, el temor al maltrato, el temor a los gritos, a la desaprobación, se convierten en un instrumento que usan algunos adultos, la mayoría de los adultos que crían de forma convencional, que todavía a veces vemos parejas muy jóvenes que están muy convencidas en que esto sigue funcionando, y resulta que ya sabemos que el resultado final es una obediencia, pero una obediencia ciega o una rebelión total, porque estos niños que nacen hoy día vienen con un chip renovado y tienen un antivirus, un antiautoritarismo instalado. Entonces o son niños muy sumisos, obedientes por temor, que después igual terminan rebelándose en la adolescencia, o son niños que no encajan en ningún lado y no se someten a ninguna regla y viven en una eterna situación de conflicto con sus cuidadores principales, sus padres, y con sus educadores. Tenemos que, si vamos a hablar de autoridad, tenemos que recordar que la verdadera autoridad es algo que se gana, no se impone, se gana con ejemplo, con valores, principios y principalmente predicando con acciones más que con palabras. Esta frase que tenemos allí en la lámina de Nikolai Gogol dice: el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Esto es literalmente así. Si hablamos por ejemplo a nivel de gerencia, sabemos que un verdadero líder, un gerente líder, es aquel que primero que nada predica con su ejemplo
no solamente habla y convence, sino que hace lo que las cosas fundamentándose en lo que predica, en lo que ha dicho, respeta a los demás, escucha a los demás y por supuesto es empático, y este señor, esta persona o señora se gana un respeto real, es una figura de liderazgo real, es una figura que si decide lanzarse a un barranco va a tener por seguro que su equipo se lanza detrás de él porque confía plenamente en él. Mientras que un gerente, un líder empresarial autoritario que utiliza el miedo y la represión y las amenazas como instrumentos, jamás va a tener un respeto verdadero de su equipo. Su equipo va a estar con él porque no le queda de otra, porque está en cierto modo cuidando su trabajo, y el día que se lanza por un barranco el equipo va a esperar que se lance para aplaudir y celebrar, porque en realidad no ha demostrado un verdadero liderazgo. Los padres y madres somos líderes en nuestra familia, somos una especie de gerentes de nuestra familia, y deberíamos tomar en cuenta este ejemplo para saber de qué lado vamos a estar. Si queremos ser una verdadera autoridad, que seamos un factor y un modelo a seguir y un modelo de respeto real, o si vamos a ser una figura que necesita del miedo, de las amenazas y de los castigos para que se haga lo que dice. Los niños no siempre van a ser niños, algún día van a crecer o van a ser unos seres muy sumisos cuando son criados con autoritarismo, que se van a dejar a veces echar a perder la vida por cualquier persona por simplemente buscar aprobación de otros, o en el mejor de los casos van a ser figuras que se van a rebelar en la adolescencia y van a mandar a todos al carrizo. Esto no siempre tiene los resultados más placenteros, porque muchas veces crea conflictos bien graves en los vínculos familiares. Entonces, de todos modos, este tema lo vamos a desarrollar a profundis en el módulo de maltrato infantil, pero quería dejarles esa cuestión allí para que la vayan digiriendo y reflexionando al respecto. La autoridad no se impone, se gana. Impuesta se llama autoritarismo, lo mismo que les estaba hablando. Y los niños solo respetan a quienes les respetan. Cuando se les castiga, maltrata o amenaza, no respetan, temen. Entonces pregúntate algo y pregúntaselo a quien te toque ayudar como promotor de crianza. ¿Qué es lo que persigues? ¿Que los niños te obedezcan ciegamente o que desarrollen una personalidad sana y seguridad en ellos mismos y confianza en el mundo? Cuando te preguntas eso con la mano en el corazón, la respuesta que vas a tener es la guía que de verdad deberías seguir. Esto es un fragmento del libro de Carlos González, un libro obligatorio. De hecho, prácticamente lo vamos a leer completo en la formación, y yo les invito a que lo tengan siempre como libro de cabecera, porque de verdad que no tiene desperdicio. El libro Bésame Mucho es una verdadera guía de crianza respetuosa, una verdadera guía de incluso esos padres que deciden prolongar su lactancia materna o dar por lo menos los 6 meses de lactancia exclusiva, o sencillamente salirse de los esquemas y tener como bandera el respeto a los niños y la formación de unos seres independientes, poderosos y felices. Poderosos en el buen sentido, en el sentido de empoderamiento de sus vidas, no en el sentido que se le ha dado en términos patriarcales de poder sobre los demás. Entonces la frase del doctor Carlos González, quien es pediatra, dice así: muchas conductas que en los niños se atribuyen alegremente a capricho, teatro o malcriamiento, aquí en Venezuela le decimos malcriadez, se aceptan como legítimas cuando las realiza un adulto. Los adultos hacen pataletas, tienen conductas no siempre acordes con las situaciones y no siempre respetuosas, y sin embargo se les tolera mejor. Se dice de los adultos, por ejemplo, que tuvieron un mal día, que se pararon con el pie izquierdo,
que están estresados, pobrecito, déjalo, está cansado, y a los niños no se les perdona nada de esto. Los niños no tienen derecho a pararse de mal humor, a levantarse de mal humor en la mañana, no tienen derecho a un día no querer saludar, porque entonces si no se les obliga y en el peor de los casos se les maltrata por eso. Por lo tanto, de todos modos, en el módulo de maltrato infantil vamos a ahondar de por qué sucede esto, porque vivimos en un mundo adultocentrista, adultocentrado. Los dejo con esta reflexión. Espero, sé que todos no todos han entregado las actividades de este módulo. No se sienten presionados, pero tampoco vayan a permitir que se les acumule mucho, porque entonces la cosa se les va a poner difícil. Yo, cuando diseñamos esta formación, desde el primer bosquejo del programa que íbamos a impartir, siempre tuvimos como norte aplicar lo que predicamos hace tiempo. Quienes nos conocen saben que tenemos bastante tiempo promoviendo una nueva educación basada en ese aprendizaje empático, en ese aprendizaje sin ese estrés negativo, sin esa presión, sino con los propios ritmos de interés, tanto en los niños como en el adulto. Entonces les digo que traten de hacer las actividades y ver las clases según su propio ritmo, y también tomando en cuenta que en algunos de los módulos se les van a mover cosas. Yo se los digo con toda responsabilidad, y ya el grupo anterior lo ha corroborado. Entonces traten de manejarse con este tiempo según su bienestar. Vean las clases y hagan las actividades a medida que se sientan tranquilos y sin presión, ¿ok? No estoy tampoco avalando que se atrasen con todas las actividades hasta el final del curso, porque tampoco es la idea, pero no se sientan presionados de que entonces viene el otro viernes y no la he visto, no he hecho la actividad y me van a reprobar. No, nada de eso. Ya ustedes van a ver que tenemos una forma bien original de ir comprobando que han visto el curso, sin necesidad tampoco de que sea una calificación donde los aprueban o los reprueban. No. Aquí estamos defendiendo, promoviendo y aplicando esta nueva educación en la que creemos y la que nuestros niños nos han enseñado que tiene mejores resultados. La educación debe ser desde el amor, no desde la presión, no desde el temor, no desde el estrés. Los temas que aquí manejamos en la formación, todos unos a otros se van complementando. No es casualidad que hayamos hecho el programa así, y de verdad que a nosotros mismos, diseñando los módulos y recopilando la esencia del curso, nos sigue moviendo cosas y nos ha también ayudado a sanar. Espero que esa sea la principal ganancia que ustedes tengan con esta formación, que sanen cosas, que no solamente desaprendan y reaprendan, sino que se les muevan cosas y las pongan a la luz de la conciencia y las sanen, para que en estos 10 módulos, estos cortos 10 módulos, en cierto modo sean otras personas. Yo que se los digo que sí. Los dejo, les mando un fuerte abrazo. Espero la retroalimentación de la clase, espero que cada clase la vean, y por el correo en que les envío las actividades me den su retroalimentación, hagan preguntas, hagan observaciones, hagan sugerencias, cuenten las cosas que se le mueven. Eso es muy importante, porque eso también le pone el camino más fácil a los que vienen detrás de ustedes. Estamos construyendo algo bien lindo, y me alegra mucho de que ustedes sean parte de esto. Les mando un fuerte abrazo y los dejo con esta reflexión que les puse en la lámina, y que no es ninguna frase adornada, sino que está escrita desde el corazón, y nos consta que cuando la vemos y nos la internalizamos, nos pone en el camino. Yo les aconsejo algo que yo he hecho y que Janet ha hecho, que agarren esta frase y la escriban en un lugar visible y la vean todas las mañanas y cada vez que quieran, y se la repitan siempre que estén en las calles, especialmente en las situaciones en que se sientan mal, en que sientan desánimo, o que se sientan
como que necesitan una inyección de fuerza. Tú puedes cambiar el mundo, que no se les olvide. Tú puedes cambiar el mundo. Esto es así literal. Tú puedes cambiar el mundo. Convénzanse de eso. Los dejo con un fuerte abrazo y nos vemos en el módulo 3.